Bueno, y ahora presentamos a Santiago Bilinkis, que nos va a hablar sobre el desafío de innovar en la era digital. Un especialista, lo escuchamos. Gracias, Dolores. Un gusto poder hablarles el día de hoy. Innovar es difícil y, como decía Gabriela recién, innovar es imprescindible. Innovar es tan difícil que hace falta crear un premio para destacar a aquellos que lo logran. Y de lo que quiero hablar en este ratito es por qué nos cuesta tanto innovar. Pero para hablar de eso, primero tengo que hacer una referencia al momento tan particular que nos ha tocado vivir últimamente. Llevamos 2 años y medio viviendo una especie de mala película de ciencia ficción. Pero hoy quiero hacer una locura, que es tratar de ver el vaso medio lleno. ¿Hay algo positivo desde el punto de vista de la innovación de que nos haya tocado vivir una pandemia? Y yo creo que sí, aunque parezca sorprendente, creo que sí. A mí, para simbolizar estos últimos 2 años, me gusta mucho utilizar la metáfora de una vela. Una vela es un objeto rígido, pero cuando la encendemos, por efecto del calor, la cera se vuelve flexible. Y lo que hemos vivido en estos 2 años es un periodo de extrema flexibilidad. La pandemia nos obligó a improvisar a un ritmo sin precedentes y en el medio de muchísimos problemas pasaron algunas cosas increíblemente positivas. Déjenme darles 2 ejemplos. El primero, un poco obvio. Seguramente recordarán que hasta antes de la pandemia, cuando queríamos comprar un medicamento, la única manera era ir en persona al médico, porque necesitábamos que nos anotaran la receta en un pedacito de papel, cuál era el remedio que nos indicaba, lo firmara, lo sellara, la fecha, el número de obra social, ir en persona a la farmacia llevando el papelito. Si había cualquier error, un número mal en la fecha, un número mal, una letra mal en el apellido, había que volver en persona al médico para que corrija el papelito, volver en persona a la farmacia para tener nuestro remedio. Hace 25 años que hay Internet, pero necesitamos una pandemia para finalmente hacerlo obvio, que era permitir que el médico haga la receta, le saque una foto con el teléfono, te la mande por WhatsApp, la mandes a la farmacia y tengas tu remedio. El segundo hecho para mí muy interesante tiene que ver con la educación. Obviamente, de repente tener que dar clases remotas de emergencia no era el ideal, no es la panacea de la educación del futuro que cada chico o cada chica tenga que estar en su casa. Pero todos hemos padecido, cuando nos tocó ser estudiantes, la peor forma de evaluación que existe en el planeta, que es la maldita prueba de memoria a libro cerrado, en la que te preguntan datos fácticos que se aprenden la noche anterior al examen, se repiten como un loro y se olvidan exactamente 4 segundos después de que el examen terminó. Todos pasamos por ese suplicio. Bueno, una de las cosas más interesantes que pasaron en la pandemia es que cuando los docentes y las docentes quisieron empezar a evaluar en esta modalidad virtual, se encontraron con que los chicos y las chicas, cuando tenían que contestar los exámenes en la computadora o celular que usaban para responder, tenían Google y Wikipedia y el Rincón del Vago y se podían copiar. Y se empezaron masivamente a copiar, lo cual es absolutamente espectacular. Porque para mí una de las máximas más importantes de la educación es que si la respuesta a un examen puede encontrarse en Google, merece ser respondida buscando en Google. Si está en Google la respuesta, el problema no es la respuesta, es la pregunta que está mal planteada. Bueno, déjenme decirles que gracias a la pandemia, el año 2020 fue el primer año en la historia de la educación en el que se tomaron más pruebas a libro abierto y elaboración de monografías individuales y grupales que las malditas pruebas de memoria a libro cerrado que todos hemos padecido. En un montón de aspectos de la digitalización hicimos más cambios en los últimos 2 años de los que habíamos hecho en las últimas 2 décadas. Pero bueno, felizmente, desde el punto de vista de la salud y de la vida, la pandemia está llegando a su fin. Pero si la pandemia llega a su fin, lo que quiere decir es que la vela se va a apagar y cuando la vela se apaga, la rigidez vuelve. Entonces, la pregunta que sería deseable que tengamos en este momento de finalización de la pandemia es cómo conservamos esa capacidad de cambio, cómo conservamos la flexibilidad que momentáneamente la pandemia nos dio. Y vuelvo a la pregunta del inicio, que es ¿por qué nos cuesta tanto innovar? Y la respuesta es bastante sencilla. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio no es un defecto. La resistencia al cambio es un pilar básico de la identidad humana. Todos la tenemos en mayor o menor medida. Y está ahí porque ustedes saben, los seres humanos somos producto de un proceso evolutivo, Darwin, de adaptación gradual al medio ambiente en el que vivíamos. Este es un proceso muy lento que ocurrió en los últimos cientos de miles o millones de años en un mundo sin internet, sin celulares, sin redes sociales, sin nada de lo que vivimos hoy. En un mundo viviendo en una cueva, saliendo a tratar de atrapar un búfalo o algún animal o recolectar frutas o verduras para comer.
A ese mundo está increíblemente bien adaptada nuestra mente. Y ese era un mundo de reglas muy estáticas. Entonces, cuando encontrabas una fórmula que funcionaba, tenías que seguir haciendo eso porque funciona. Si probabas algo y fallaba, no lo intentes más porque no funciona. En definitiva, en un mundo de reglas estáticas, aquellas personas que tenían un fuerte componente inercial en su conducta, les iba mejor, tenían más hijos, poblaron el mundo y acá estamos nosotros. Algo muy parecido pasa en las empresas. Las empresas no llevan cientos de miles de años evolucionando, pero lo cierto es que estaban increíblemente bien adaptadas a un contexto de negocios muchísimo menos cambiante que el actual. Ustedes recordarán, hace 20 años las reglas de juego eran mucho más estables en términos de qué podía darte éxito en los negocios. En ese contexto, el secreto para construir una gran compañía era que el fundador, el emprendedor, encontrara una fórmula de éxito. Una vez que encontrabas esa fórmula de éxito, el siguiente paso era construir una estructura corporativa robusta, una burocracia, en el buen sentido de la palabra, que ejecutara esa fórmula de manera metódica, consistente, día tras día, mes tras mes, año tras año. Este objetivo, mantener funcionando algo que ya funciona, se correspondía con un perfil particular de personas y un esquema particular de incentivos. En este mundo de las compañías tradicionales, los innovadores, los revoltosos, eran un estorbo, o peor, una amenaza a la estabilidad, que era el valor supremo en este tipo de organizaciones. No necesito aclarar que las reglas de juego no solo cambiaron, las que rigen ahora son exactamente las contrarias. En este momento es precisamente la fórmula que te dio éxito la década pasada, la que puede llegar a matarte en esta década si no sos capaz de cambiar a tiempo. Pero ni las personas ni las empresas tuvimos tiempo de cambiar el chip y tratamos de seguir una y otra vez volviendo al terreno conocido. Como decía Gabriela recién, en este momento, si el éxito te hace complaciente, si el éxito te hace displicente, si el éxito te hace soberbio, si el éxito te da excesiva confianza en que la receta que funcionó para vos hasta acá va a seguir funcionando, porque así funcionan las cosas, me lo vas a decir a mí, hace 20 años que hago esto, en este momento el éxito puede convertirse en la mejor receta para el fracaso. Y entonces lo que quiero hacer en el próximo ratito es tratar de compartir con ustedes algunas ideas respecto de qué podemos hacer para generar organizaciones más dinámicas. El lograr vencer la resistencia al cambio tiene 3 componentes fundamentales. Un componente cultural, uno metodológico y uno de incentivos. En la charla de hoy quiero profundizar en el aspecto metodológico. Una de las grandes cuestiones que aparecen cuando trabajo con compañías acerca de innovación. Muchas veces por mi trabajo me toca hablar con presidentes de compañías, gerentes generales, y siempre arranco la conversación con una misma pregunta. Les pido que me cuenten algunos fracasos que hayan tenido recientemente. Si no pueden así rápido mencionarme varios fracasos, no necesito saber más nada. No están innovando. Porque no existe la innovación sin error. La clave para innovar es atreverse a fallar. Y por supuesto, eso solo es posible dependiendo de cuáles son las consecuencias que ese fracaso conlleve. Hoy todas las compañías llenan las oficinas de carteles que alientan a la gente a arriesgar y ser innovadora, pero todos estamos mirando qué pasa cuando algo sale mal. Si cuando un proyecto fracasa, lo que se desata es una caza de brujas para tratar de identificar al culpable, o peor aún, sacrificar a un chivo expiatorio, lo que se genera es una cultura donde lo que importa no es que las cosas salgan bien, sino no tener la culpa cuando algo sale mal. Después de todo, nadie puede culparte por seguir haciendo las cosas de la manera que ya se venían haciendo o por tomar la decisión más conservadora. En definitiva, esa es la realidad que tenemos que cambiar. Cambiar por completo la concepción del error. No todos los errores son iguales. No es lo mismo un error por desidia, trabajar con falta de compromiso, un error por incapacidad, trabajar de manera errónea, que un error por experimentación, por tratar de hacer algo distinto. En definitiva, una de las claves fundamentales es ser capaz de discernir los diferentes tipos de errores. Obviamente uno no puede aceptar la desidia o la incapacidad, pero sí la experimentación y la búsqueda de alternativas novedosas. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho usar, que proviene del tenis. A mí me gusta mucho el tenis. Si uno toma los 500 mejores jugadores del circuito ATP, los 500 mejores jugadores profesionales, cuando sacan, meten en promedio el 60% de los saques. Suena bajo ese porcentaje, a mí siempre me resultó bajo.
Piensen que el saque en el tenis es el único golpe que es completamente controlado por el jugador. Cuando la pelota te la tira el otro, puede venir con efecto, te la puede tirar lejos. Acá uno lanza y le pega. ¿Cómo puede ser que jugadores profesionales que se dedican a esto solo metan 60% la pelota cuando sacan? Y la pregunta que me asaltó y que les dejo a ustedes para que piensen es ¿por qué no meten más? ¿Será porque no pueden o será porque no quieren? Piénsenlo. Bueno, esto es televisión, así que les voy a tener que decir la respuesta rápida. Pero bueno, la respuesta claramente es que no quieren. Pueden. Y la prueba de que pueden es que en el primer saque meten el 60%, pero sacan a 184 kilómetros por hora. En el segundo saque sacan más despacio, pero meten el 90%. A la vez, la contracara de eso es que arriesgar tiene premio. Obviamente, sacando más fuerte ganas muchos más puntos. 70% de los puntos con el primer saque, solamente 50%, 49% con el segundo. Ahora permítanme hacer un poco de matemática. Yo soy muy nerd, a mí me gustan estas cosas. Si uno toma cuál es la probabilidad de ganar cada punto, entre que en el primero metés el 60 pero ganás el 70, y en el segundo metés el 90 pero ganás nada más que el 49, si hacemos las cuentas, créanme, yo ya las hice, tenés más chance de ganar un punto con el segundo saque que con el primero. O sea, si tuvieras una única opción de sacar, conviene hacer el segundo. Lo que esto nos dice es que si estás entre la espada y la pared, si solo tenés una chance, tenés que ser conservador. ¿Por qué meten nada más que el 60% en el primer saque? Porque está el segundo. Porque precisamente saben que pueden arriesgar porque hay un plan B. Para seguir un poquito con la matemática, de nuevo, interesantemente, la mejor estrategia para sacar en el tenis es hacer primero y segundo saque. Es una estrategia mejor que hacer dos primeros o que hacer dos segundos. Lo mejor es arriesgar cuando tenés la oportunidad, ser conservador cuando no. Y la pregunta que me gustaría dejar sembrado, los que nos están mirando, es, ¿las personas en su organización tienen segundo saque? Si no hay segundo saque, no tengo nada que... no va a haber chance, todo el mundo va a ser conservador, va a sacar despacito, va a tratar de hacer todas las decisiones cotidianas de negocio tratando de meter la pelota adentro. ¿Cómo hacemos para dar un segundo saque a nuestra gente? Bueno, hay un método que para mí es muy interesante y se los quiero ejemplificar hablando por un segundo de este pequeño pato de goma. Si yo les pregunto a ustedes si creen que este pato de goma flota, si alguno es muy ansioso, por ahí me diría rápidamente, sí, Santiago, obvio, ¿cómo no va a flotar si es un juguete hecho para jugar en la bañadera? Pero si hubiera un físico en la audiencia, tal vez me diría, momentito, Santiago, decime cuál es la densidad del material utilizado para construirlo, volumen de aire contenido adentro, principio de Arquímedes, te digo si flota o no. Si hubiera un químico en la audiencia, podría decir, momentito, señor físico, porque yo quiero saber la composición química del material, porque tal vez contiene una sustancia que entra en reacción con el agua y genera ciertos efectos. Y si hubiera un importador de juguetes en la audiencia, tal vez diría, yo conozco al chino que los hace, quédate tranquilo que flota. Y si quisiéramos llegar a un consenso, podemos armar una jornada entera de flotabilidad del pato, con diferentes presentadores, argumentadores, PowerPoints, salas de reuniones, discusiones, peleas internas, y tal vez al final del día llegamos a un consenso o no, quedamos divididos entre los flotistas y los antiflotistas. Pero cualquiera de nosotros, cualquiera, podría saber si este pato flota o no en exactamente un segundo, sin ser ni físico, ni químico, ni importador de juguetes. Basta traer un balde con agua, apoyar el pato en el agua, y nos enteramos si flota o no. Este ejemplo muy sencillito encierra en el fondo una verdad muy profunda, que es que la mayoría de las veces en el mundo de los negocios, en vez de discutir tanto, argumentar, presentaciones y peleas y discusiones, hay que probar. Hay que probar. El secreto es probar en escala pequeña y controlada, de manera que si algo sale mal, si el pato no flota, la mayoría de los patos no flotan en innovación, si el pato no flota, el daño al negocio no sea demasiado importante. Quiero terminar volviendo al comienzo y hablando acerca de la pandemia. Para mí lo más interesante que la pandemia nos dejó es que nos hizo descubrir que las personas tenemos superpoderes. ¿Ustedes sabían que las personas tenemos superpoderes? Yo tampoco lo sabía, lo descubrí con la pandemia. Imagínense que hubiera ido a cualquier compañía, gobierno o institución a mediados de 2019 a proponerles organizar un programa masivo de teletrabajo.
trabajo híbrido, que la gente pueda trabajar en su casa, de viaje, en una plaza. Me hubieran sacado a las patadas. Cualquier empresa, cualquier organización me hubiera sacado a las patadas si yo iba con la idea en ese momento disparatada de que las personas pudieran trabajar de manera híbrida desde donde prefirieran. Pero en definitiva, si de algún modo los hubiera convencido, no sé cómo, pero supongo que los hubiera convencido, seguramente hubieran armado un plan a 5 años, contratado una consultora operacional que los ayude a ejecutarlo en etapas graduales. Al año 5 se darían cuenta que no avanzaron suficientemente rápido y revisarían la meta para el año 8 y después en el año 7 por ahí darían el proyecto por cancelado. Lo hicimos en una semana. En una semana todas las instituciones del planeta tuvimos que reinventar la manera de trabajar. Nadie hubiera imaginado que eso era posible. Y entonces la pregunta con la que quiero cerrar, y que de alguna manera nos deja el final de la pandemia, es ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos que tenemos superpoderes? ¿Vamos a dejar de usarlos simplemente porque no haya una pandemia que nos obligue? ¿O vamos a convertirnos en superhéroes, aprovechar este extraordinario don de cambio que descubrimos que tenemos para transformar la realidad de manera mucho más rápida y profunda de lo que creíamos posible? Ese es el desafío de innovación que tenemos hacia adelante. Muchísimas gracias.